Hola a todos. Bueno, como seguimos en estas mismas circunstancias de no poder tener clases presenciales, em, vamos a tratar de llevarles las clases de esta forma, ¿no? Como un video para que ustedes nos puedan seguir. Hemos hecho algunos cambios en el cronograma como para poder darles las clases que son más fáciles de hacer en forma virtual primero y bueno, con la esperanza de que podamos regresar a la presencial y si no ya nos iremos organizando. Entonces el tema de esta semana va a ser el tema de agua. Tienen ustedes un capítulo en el libro referido al tema de agua. Y una de las principales cosas que yo quiero explicarles hoy es por qué es importante saber o tener algunas nociones de agua para ustedes como veterinarios. O sea, porque seguramente les va a parecer lejano con respecto a los temas que ustedes quieren dominar, que es la parte de los animales, pero sin embargo se van a dar cuenta que está todo muy relacionado y que necesitan tener algunas nociones de agua como para poder eh, aprovechar esos conocimientos para manejar bien la parte agropecuaria. Entonces vamos a denominar a esta clase como agua, actividad agropecuaria y bienestar animal. Cuando nosotros definimos entonces esas necesidades básicas, lo que vamos a referirnos es a lo siguiente. Tenemos que proveer de una adecuada cantidad y calidad de agua, alimento y aire para mantener la buena salud y la producción. Tiene que permitirse el contacto social entre los animales, tienen que tener suficiente espacio para pararse, echarse, estirarse, asearse y realizar todos los patrones de comportamiento comunes en la especie. Tienen que tener protección contra las enfermedades, o sea, tienen que estar sanitariamente cuidados y tener un acceso a un tratamiento adecuado si estas ocurren. Y también tienen que estar protegidos contra extremos climáticos, o sea, con condiciones extremas de clima como ya vimos que pueden suceder en la primera clase. Entonces, definimos bienestar animal como el conjunto de acciones y procedimientos empleados en un sistema productivo desde el nacimiento, pasando por la etapa de cría, obtención de productos como leche, huevos y otros, transporte, comercialización hasta faena. Y cuando se trate de obtener el producto carne o de los productos leche, huevos u otros que permiten brindar confort al animal, tanto en lo relativo al bienestar físico y pautas de comportamiento como a su estado de armonía con el ambiente. Entonces, eso sería la definición y sigo insistiendo en esta definición porque la vamos a relacionar nosotras con el capítulo que tenemos o la unidad que vamos a desarrollar hoy sobre agua. Entonces, si nosotros volvemos a definir las 5 pautas de bienestar animal, es la libertad de vivir, o sea, libre de hambre y de sed y de desnutrición, libre de temor y de angustias, libre de molestias físicas y térmicas, libre de dolor, de lesión y de enfermedad, libre de manifestar un comportamiento natural. O sea, ese animal tiene que estar libre para comportarse como lo haría por su propia elección o por sus propias características, pero aparte tiene que poder comer, poder beber y cumplir sus necesidades básicas en cuanto a nutrición. Entonces, fíjense en esa primera parte que ponemos, libre de hambre, libre de sed. Nos lleva a estos 2 capítulos que vamos a ver, que parecieran no estar relacionados con la veterinaria, pero lo están. Agua, porque tienen que estar libres de sed, pero aparte el agua se usa para otras cosas. Y hambre, vamos a relacionarlo con el capítulo, la unidad de suelos, porque sin suelo no hay comida. Entonces, vamos a comenzar un poco a desarrollar el tipo de conceptos que nosotros queremos para definir y entrar en el tema específico de agua. Cuando nosotros hablamos de alimentación, quiere decir que todos los animales deben recibir una alimentación que sea nutritiva, adecuada para su edad, a la condición productiva, a la categoría que estemos tratando,
y en la época del año en la cual lo estemos tratando. Los requerimientos no son los mismos en una estación del año que en otro, y tienen que satisfacer los requerimientos de crecimiento, de desarrollo, de mantenimiento, de producción y de reproducción, teniendo un estado de salud óptimo. Y dentro de esa alimentación nosotros también incluimos lo que sea la provisión de agua para el ganado. O sea, para su abastecimiento los animales deberán contar con un acceso libre a agua limpia y fresca, que se pueda clasificar como apta para consumo animal, que ese va a ser el propósito del trabajo práctico de esta unidad, poder definir cuándo el agua es apta para consumo animal, y debiendo el establecimiento proveer el suministro de agua necesaria para cubrir los requerimientos cualitativos y cuantitativos en todas las etapas de la producción que conforman la dotación del establecimiento. Entonces, de la misma manera que definíamos que necesitábamos una provisión de alimento, necesitamos una provisión de agua en cantidades necesarias y de libre consumo para los animales que nosotros tengamos en producción. Entonces vamos al tema específico de agua. Cuando nosotros en biología definimos y hablamos ya de agua, y ustedes conocen mi preocupación por la competencia que se vive en el mundo por agua de buena calidad. Entonces, recordemos que del 100% de agua, que parece que fuera muchísima porque cubre las 3/4 partes de la superficie del planeta, cuando ustedes miran el planeta que tienen en el cuadro de arriba, ven que prácticamente está todo cubierto por agua, pero de esas de las 3/4 partes de la superficie del planeta cubiertas por agua, el 97% de ese agua es agua salada, o sea, no está disponible en forma inmediata para consumo humano, ni animal, ni vegetal. Entonces, después de ese 97% de agua que está salada y no accesible en forma directa, nos queda un 3% de agua dulce, y ese agua dulce, ese 3%, el 2,75% está capturada en forma sólida en los glaciares, y solamente estaría en forma dulce y disponible el 0,25% de toda el agua del planeta. O sea, fíjense que realmente con toda el agua que cubre el planeta hay un 0,25% de agua disponible. Con ese agua disponible nosotros tenemos que vivir nosotros, hacer nuestras producciones, y por eso es un elemento tan valioso y que todavía no hemos aprendido a cuidar. Entonces, a pesar de ese 25% que está disponible como agua dulce, que pareciera que no cubriría las necesidades que les mencioné recién, tenemos que realmente pensar que el agua no es estática, que hay un ciclo de agua que ustedes ya conocen y que saben perfectamente que pasa por los diferentes estados que puede tener el agua, desde sólido, gaseoso, líquido, y que eso hace que ese 25% de agua disponible se recicle continuamente y permita abastecer las necesidades que tiene los organismos en el mundo. Entonces, recuerden ese ciclo de agua, porque el 25% es factible de ser utilizado porque se renueva en un ciclo continuo. Pero a nosotros nos interesa realmente de qué manera nosotros disponemos del agua para las producciones, ¿no es cierto? Y una de las pautas que nombramos hace un rato, tenemos que tener agua disponible en cantidad necesaria para la alimentación animal. Y fíjense las actitudes, ¿no es cierto? Hasta para tomar, los animales también marcan su derecho y a veces compiten por el agua disponible, como por ejemplo lo que pueden ver en la foto en los animales que están llegando a la bebida. Eso después lo vamos a tratar en el capítulo de etología o de comportamiento, ¿no es cierto? Siempre hay líderes que toman primero, así como comen primero, y otras que tienen que esperar.
Tenemos que pensar que no solamente nosotros tenemos que saber que necesitamos agua, sino que el veterinario y el agrónomo y todo aquel productor que maneja animales y campos tiene que saber que hay formas de almacenamiento de agua y que esas formas hacen o permiten que nosotros podamos de alguna manera abastecer los animales, gran cantidad de animales a veces, en forma continua, ¿no es cierto? Tenemos que almacenar agua para poder administrarla porque obtenerla a veces no se hace de forma tan rápida, especialmente en los campos de seta. Y así como hay veces que necesitamos el agua almacenada, hay veces que las condiciones climáticas nos favorecen. Esto no sucede muy asiduamente exactamente en esta región, que podemos pasar grandes periodos de sequía, pero a veces podemos hacer la utilización del agua de lluvia, ¿no es cierto? Los animales, siempre que tienen acceso a charcos y agua de lluvia que es dulce, a veces evitan caminar para ir a la bebida, porque en realidad, ustedes lo van a ver ahora y después, hay un gasto energético hasta para desplazarse hasta una bebida. Entonces el animal hace un equilibrio entre lo que tiene que consumir y lo que tiene que gastar. Y también es importante saber, cuando nosotros hablamos de necesidades de agua, de la cantidad de agua que vamos a tener para una producción, es el tipo de alimentación que le damos y el tipo de animales que tenemos, ¿no es cierto? En esa foto ustedes ven unos Murray Grey que en realidad tienen ese pelaje con esas características que los hace resistentes a condiciones adversas de temperatura y humedad. Son australianos, están en nuestra misma altura en el planeta, pero la foto estaba sacada para que vean que las alimentaciones también pueden ser diferentes y de eso también va a depender el requerimiento de agua del animal. O sea, hay pastos verdes con mayor contenido de humedad, el pasto por sí mismo, y pastos secos. Entonces vamos entrando lentamente en el tema del agua, porque esto es simplemente para mostrarles que hay condiciones en las cuales la necesidad fisiológica de agua de los animales se puede ver disminuida porque los pastos puedan capturar humedad ambiental. Entonces, todo ese balance hace que nosotros podamos empezar a comprender que el tema agua es un tema que merece que lo estudiemos y merece que le dediquemos nuestro interés para poder saber cómo manejarlo en el momento que tengamos una producción o que seamos asesores en algún campo. La foto esta es simplemente porque, fíjense, eso es un feedlot, es un encierre de animales a corral. Evidentemente están todos en fila mostrándonos la cola porque están comiendo y ese alimento normalmente son alimentos secos y está relacionado, esos alimentos secos que se pueden almacenar y que tienen muchas veces un nivel energético alto, está relacionado con la necesidad de agua que tengan esos animales después. Entonces, cuando nosotros pensamos que esto que nosotros estamos evaluando en este momento, que son pellets de soja, tienen un nivel de humedad muy baja, el consumo de estos elementos como alimento evidentemente va a necesitar un acceso libre a gran cantidad de agua para que los animales puedan continuar todo el proceso digestivo de este tipo de alimentos. En el mismo feedlot, si ustedes ven, los animales son alimentados con eso, pero tienen acceso al agua, tienen alimento concentrado y tienen acceso ilimitado al agua. Por lo tanto, cuando miran ese corral, se ven que son animales que están tranquilos, que tienen un balance entre lo que comen sólido y la cantidad de agua que pueden tener, porque evidentemente están descansados y rumiando, muchos de ellos que ya han comido muy tranquilos. Entonces, ese tipo de observación nos puede dar una pauta de que estamos haciendo bien las cosas. Los animales van mostrando, evidentemente, con su actitud, de qué manera
nosotros estamos manejando un rodeo. Les muestro la boca de este animal para que se den cuenta que diferentes tipos de alimentos requieren diferente cantidad de agua, que hay alimentos verdes que evidentemente van a necesitar una cantidad de agua menor que la que les estaba mostrando antes de alimentos totalmente secos, ¿no es cierto? Entonces, eso también lo tenemos que evaluar en una producción, porque cuando hagamos un cálculo de agua o cuando hagamos un cálculo de la capacidad de almacenamiento de las cosas que tenemos que construir, está relacionado a la alimentación que le vamos a dar a los animales. Y además tenemos que pensar que, en qué clima estamos establecidos y cuáles son las formas en que a veces los animales se protegen del calor. Hay animales que pueden transpirar y que con eso bajan su temperatura corporal. Lo vimos en biología, cuando veíamos las características del agua. Y a su vez sabemos que si el animal transpira mucho también va a requerir una ingesta, tener agua disponible para beber, porque evidentemente lo necesita para completar el funcionamiento de su cuerpo. Entonces, de todo lo que estábamos empezando a plantear como la importancia del agua, fíjense que está resumido en esta diapositiva que tenemos acá, ¿no es cierto? En los animales el agua es requerida para regular la temperatura corporal, para el crecimiento, para la reproducción, para la lactación, para la digestión, para el metabolismo y hasta para la excreción, para la hidrólisis de nutrientes, transporte de nutrientes y desperdicios dentro del cuerpo, para lubricar las articulaciones y para muchas funciones más. Ya los factores que influyen en el contenido de agua en el cuerpo son la especie, la edad y la condición de la dieta, que algo de eso habíamos empezado nosotros a nombrar, ¿verdad? Cuando hablamos de las especies y su diferente relación con el requerimiento de agua, en realidad hay especies que necesitan ese agua para lubricar su piel. Hay otras especies que la necesitan para regular su temperatura, como son los cerdos. Hay especies como los perros que muchas veces, como ellos no tienen la facilidad de transpirar como nosotros, necesitan a veces el agua como regulador de temperatura. Y de la misma manera, los búfalos son animales que necesitan una gran cantidad de agua para poder ser productivos en producción. O sea, no solamente tenemos que pensar el requerimiento de agua de una vaca, de una oveja y de un caballo, sino pensemos en otro tipo de relaciones en el cuerpo de los animales con la cantidad de agua que consumen o que tienen que tener disponible para beber o para otro tipo de regulación. De la misma manera, ustedes ven en esta diapositiva un día muy frío en esta zona y una de las formas de regular la temperatura corporal es simplemente por la cantidad de agua que tenga el organismo adentro. Si ustedes recuerdan, una de las características del agua era su calor específico, o sea que se necesitaba muchas calorías para hacer cambiar en 1 grado la temperatura del agua. Entonces, de la misma manera, la cantidad de agua en un cuerpo va a atenuar las variaciones de la temperatura dentro de ese cuerpo. Por eso, animales bien hidratados pueden soportar tanto el calor, como veíamos en alguna diapositiva anterior, como el frío, como vemos en esta diapositiva. Este diagrama simplemente para que pensemos, o sea, hasta la reproducción, hasta los movimientos de los espermatozoides necesita hacerse en un medio líquido, o sea que en esas cosas también es importante la cantidad de agua que tenga disponible un organismo, porque es necesario en la reproducción.
y no solamente en el proceso de reproducción en sí del proceso en la fase inicial, sino una vez que el animal ha procreado, y por ejemplo en el caso de los mamíferos, volvemos otra vez a estas vacas Murray Grey, en el caso de los mamíferos, lo que nosotros necesitamos después es una producción de leche acorde con las necesidades que tenemos para poder criar un ternero. O sea, la necesidad de leche en los primeros meses, cuando ese es el alimento único de los terneros, realmente es grande, y para producirla no solamente se gasta el líquido que uno ve en la leche cuando la toma el ternero, sino todo el ciclo de producción de leche requiere de líquido. Y la fotografía que está al costado es un concurso de vacas lecheras, también en una exposición en Australia. Entonces, cuando nosotros hablamos de todos los procesos que nosotros tenemos en los animales, hay un proceso de ingestión en la cual se toman los alimentos, hay una fase de digestión, hay una fase de absorción y hay una fase de eyección. Y fíjense que en cada una nosotros necesitamos desde la saliva, desde el medio líquido para que se realice la digestión, desde la posibilidad de absorber los nutrientes que hemos ingerido, hasta el momento de evacuar, necesitamos líquido para poder realizar ese tipo de procesos. Y evidentemente, después ustedes van a ver, parte de ustedes ya los hará viendo en los diferentes tipos digestivos en anatomía, pero después cuando vean nutrición van a ver que los diferentes tipos de digestión, todos tienen diferentes requerimientos de agua, pero en todos los casos se necesita agua para que se realicen los procesos de digestión. Pero por otro lado, así como nosotros estamos hablando de procesos de digestión que necesitan agua, también hay un agua que se produce por combustión de los nutrientes. O sea, cuando se consumen nutrientes y cuando se oxidan algunos de los productos ingeridos, se produce agua en ese proceso. Entonces, es diferente, y esto ténganlo en cuenta para después cuando puedan ustedes ver en nutrición el año que viene, o cuando Paola vuelva sobre el tema de las diferentes características de las fabáceas y de las poáceas, que cada una de esas cosas que en realidad son alimentos para los herbívoros tienen una composición química diferente. De acuerdo a esa composición química, la liberación de agua por combustión de alimentos va a ser diferente. Por eso también el requerimiento de agua varía en relación a la calidad y la composición de los alimentos. Entonces, todos estos elementos que sean energéticos, nosotros los tenemos cuando los incorporamos en el cuerpo, los vamos a transformar por una oxidación y finalmente van a producir dióxido de carbono y agua, ¿no es cierto? Entonces, recordemos que también hay una relación entre el agua que se requiere y la alimentación. Y evidentemente hay agua que se pierde por transpiración, y hay agua que se pierde también en las heces. O sea, si ustedes se fijan, y después vamos a poder evaluarlo bien, la calidad de alimentación y el estado corporal de los animales está relacionado o puede evaluarse evaluando las heces o mirando las heces o las cacas de los animales. O sea, esas cacas van a tener una mayor o menor cantidad de agua y van a tener formas diferentes. Vamos a tener desde cacas o heces duras, cuando el animal está comiendo un pasto muy fibroso, el pasto con poca agua y el acceso al agua restringido. Vamos a tener unas heces así consistentes pero no duras, que normalmente dejan un pocito arriba cuando termina de defecar el animal,
que es cuando estamos en el mejor balance de la nutrición o de la provisión de alimentos a los animales, y después vamos a tener esas heces que no salen con ninguna forma porque son como una chorreada que se puede producir por un desbalance en la calidad de la comida que le estamos dando, o simplemente porque estamos en una época primaveral a donde el animal está consumiendo un pasto muy fresco con muy baja cantidad de fibras. Entonces, fíjense que la relación entre el agua ingerida, el agua que tienen los alimentos, las heces de los animales y el estado general nos puede dar hasta una pauta de cómo estamos llevando a cabo el manejo en cuanto a la parte nutricional. O sea, eso es todo lo que se evalúa principalmente a campo. O sea, cuando ustedes aprendan la importancia que tiene eso, no van a dejar de ir a un campo y cualquiera sea el animal, ustedes se van a agachar y van a mirar qué forma tienen las cacas. Y eso les va a dar una información muy importante para poder hacer otra evaluación de cómo pueden seguir manejando el rodeo. Estas dos diapos que vienen ahora se las puse simplemente por si ustedes las quieren estudiar un poquitito, pero tienen un balance entre el agua ingerida y el agua que se pierde en heces y orina, y todo el agua que se va gastando, se va produciendo durante la alimentación. Entonces, en realidad lo que nosotros tenemos que concluir es que tiene que haber un equilibrio entre el agua ganada, o sea, el agua que se bebe, que se come junto con los alimentos, como estábamos discutiendo hasta recién, o que se produce por las oxidaciones metabólicas del alimento, con el agua perdida, que es el agua que se va a perder tanto en la orina, en la evaporación, la transpiración y en las heces. Entonces, cada organismo tiene que tener un equilibrio, porque si no podemos estar en situaciones de déficit o exceso de agua en el organismo. Ambas cosas son factibles. Entonces, vamos a volver otra vez a pensar qué proporción del cuerpo de un animal está formada por agua. Fíjense en el cuadrito del costado que incluso hay en las condiciones de evaluación de la cantidad de líquido en un feto, puede llegar al 95%, ¿no? Puede llegar al 80% el contenido hídrico en animales chicos y al 60% en adultos. Y la distribución del agua es diferente, pero generalmente se requiere o se puede comprobar que la mayor parte del organismo está formado por agua, ¿sí? Entonces, hasta ese punto es importante saber cómo vamos a administrar el agua en relación con la alimentación, en relación con el manejo, para que el animal pueda seguir cualquiera de ellos y en cualquier etapa pueda conservar el contenido de agua que tiene que tener en su organismo. Entonces, una vez que hicimos una introducción, vamos a ver lo que sería el agua en la producción animal y después vamos a ver cómo la evaluamos. Los requerimientos de agua de las especies son diferentes, porque evidentemente los animales son diferentes, el tamaño de los animales es diferente y la regulación de la temperatura de los animales es diferente. Entonces, acá les dejo un resumen de la necesidad de agua de los animales. Es diferente en ovinos, es diferente en cerdos, en equinos y en bovinos, y muchas veces esto está relacionado a otros factores. Eso sería en cuanto a la cantidad, pero además nosotros necesitamos evaluar la calidad del agua. Y cuando evaluamos la calidad del agua, tenemos que pensar en los sólidos disueltos, o sea, en la cantidad de partículas sólidas que están disueltas en el agua que administramos a los animales, en la cantidad de nitratos, en la cantidad de sulfatos y en la cantidad de sales como cloruro de sodio, ¿no es cierto? Ahí yo les estoy dando algunas pautas, algunos números,
pero vamos a volver a analizarlo hacia el final del PowerPoint. Me estoy apurando ahora porque el PowerPoint es largo y ustedes van a tener acceso a él y pueden pararlo en su reproducción y mirar detenidamente la información que está en las diapositivas. Pueden leer el capítulo del libro. Cuando nosotros tratamos el tema de agua desde el punto de vista de nuestro interés veterinario o agropecuario, una de las cosas más importantes para las producciones es de dónde vamos a obtener el agua, ¿no es cierto? Entonces, de dónde vamos a obtener el agua implica saber si vamos a tener agua superficial disponible o vamos a tener que extraer el agua de aguas subsuperficiales, y en ese caso tenemos que saber cómo extraemos el agua, y ustedes todos han visto molinos, saben que los molinos eólicos o con funcionamiento a base de viento están siendo reemplazados lentamente por bombas que se trabajan con energía solar, pero en ambos casos esa es la forma que nosotros extraemos el agua de subsuperficial, o sea, el agua que está debajo de la superficie del suelo. Cuando no tenemos agua en superficie necesitamos extraer, y una vez que la hemos extraído, nosotros sabemos que de alguna manera se la tenemos que administrar a los animales, y en ese caso, dentro de un rato, cuando avancemos en el Power, vamos a evaluar todas las diferentes maneras, porque si ustedes hacen un recorrido por las 6 diapositivas, hay cosas diferentes. Hay bebidas, que son recipientes con el agua, que almacenan agua y que tienen un flotante para poder conservar el nivel de agua continuo. Hay otros animales que se adaptan a tomar agua de bebederos o de pequeños goteros, que lo hacen muy bien. Entonces el agua está siempre limpia y distribuida y tienen acceso a ella continuo por ese sistema. Y en la tercera diapo arriba, donde se ve verde y una mano tocando una placa negra, eso es Nueva Zelanda, y la administración de agua viene por cañerías, y los animales de tamaño como las vacas, ellas aprenden a empujar ese tapón como para poder tomar agua y tener acceso al agua, y también es agua continuamente limpia. Vemos las otras diapositivas, e incluso tenemos que pensar que hay veces la administración de agua a los animales puede ser por libre acceso a aguas superficiales, como es la última diapositiva. Y como no puedo ser menos, les tengo que decir que nosotros no solamente necesitamos pensar en el agua en relación a los animales como el agua de bebida, tenemos que pensar que también para producir la comida que nosotros necesitamos para darle a esos animales, nosotros también tenemos que tener agua, por ejemplo, para regar cuando hacemos condiciones de cultivo como las que tenemos en esa diapositiva. Bueno, cuando nosotros hablamos de por qué los veterinarios deben tener conocimiento sobre las propiedades y los usos del agua, tenemos que pensar que ustedes como veterinarios tienen que saber analizar la calidad de agua o saber cómo tomar la muestra para que alguien la analice, pero saber interpretarla. Saber que el diseño de las instalaciones tiene que estar relacionado a cómo damos acceso al agua, que es importante saber a dónde ubicar las bebidas, que es importante diagramar un corral de feedlot de manera que los animales tengan acceso al agua, pero no con las patas en el agua, que hay que saber hacer un cálculo de cantidades, porque no todos los animales necesitan la misma cantidad de agua y no todas las categorías animales necesitan la misma cantidad de agua. Entonces, a eso le vamos a sumar también como veterinarios que hay algunos casos de producciones especiales no convencionales, como después les va a mostrar Quique cuando dé zootecnia. Hay producciones de animales como cría de ranas, cría de caracoles, en las cuales el análisis de la calidad de agua y del acceso al agua es totalmente diferente. Entonces, 2 fotos simplemente para mostrarles a veces
tenemos acceso a poder tener agua en tanques australianos y distribuirla. Hay veces como en la meseta de Somoncura la cantidad de agua es mínima, la cantidad del acceso al agua, y sin embargo hay lugares a donde hay vertientes y a donde se puede llegar a ella. Entonces, todo ese tipo de cosas va a influenciar en lo que sean las condiciones a analizar con respecto al agua que pueden hacer los médicos veterinarios. Y así como estamos hablando de las grandes necesidades de agua, a mí me gustaría que también reflexionen sobre lo que dice esta diapositiva. O sea, el exceso de agua puede producir también daños en la producción. O sea, ¿qué pasa cuando hay inundaciones si lo relacionamos con la producción de comida? ¿Qué pasa cuando hay inundaciones si lo relacionamos con la sanidad animal? ¿Por qué el agua puede resultar tóxica cuando un animal está sediento? ¿Y por qué los animales que están con las patas en el barro pueden tener problemas sanitarios? O sea, fíjense, en todos esos casos estamos hablando de exceso de agua o acciones nocivas del agua sobre la producción. Que a nosotros nos parecía raro porque realmente en zonas como esta nosotros estamos siempre pidiendo agua para la producción, ¿no es cierto? Principalmente en los campos de secano. Sin embargo, las cantidades de agua en exceso también pueden ser negativas. Para cerrar esta introducción, es importante que ustedes sepan que no se puede vivir sin agua. O sea, nosotros no podemos vivir sin agua, las producciones no pueden vivir sin agua. Agropecuarias, o sea, vegetales y animales. Entonces, de ahí a que todos nosotros que estamos relacionados con animales, vegetales y producciones, tengamos que tener nociones de agua que nos permitan manejarla. Y es fácil, si nosotros podemos lograr resumir lo que necesitamos saber. Entonces, el contenido sobre el tema de agua que yo les tengo que darles es que es importante para la producción animal saber cómo son las fuentes de aprovisionamiento de agua, la calidad del agua de la bebida, tanto en sus aspectos químicos como en relación con la producción y la salud, cómo es el uso del agua en las actividades ganaderas, cómo es el consumo, cómo hay que evitar la contaminación de aguas en el medio rural y saber que el agua forma diferentes ecosistemas, algunos lénticos, algunos lóticos, que después vamos a describir, y que por otro lado, el agua puede estar relacionada con carencias minerales o el agua puede estar relacionada con una suplementación mineral, aun cuando nosotros no nos demos cuenta que estamos suplementando en el agua minerales necesarios para el organismo. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que puede tener una producción ganadera con respecto al agua? La falta de agua. Si uno ve la primer diapo, la falta de agua es ahí, en esa montañita pelada, tiene que ver con una sequía prolongada, pero esa falta de agua sobre los animales que están pastando incide directamente en la cantidad y calidad de alimento que está produciendo ese campo, ¿no es cierto? Pero a su vez, eso que es climático, pero por otro lado hay cosas que tienen que ver con la actitud del hombre en las producciones. La falta de aguadas, o sea, la falta de lugares a donde extraer, almacenar y suministrar agua. Eso tiene que ver con las decisiones económicas y decisiones de manejo y saber a dónde ubicarlas, porque a veces el que no sabe puede invertir mucho dinero y lo malgasta porque no coloca la provisión de agua en el lugar adecuado. Y fíjense lo que sigue después, la falta de sombra. O sea, nosotros tenemos que aprender que tenemos que suministrar, aparte de agua, un lugar a donde el animal se pueda reparar, porque cuando el animal puede beber, descansar a la sombra en lugares como estas, con climas extremos, y hay otros peores, aún más calientes, la ingesta necesaria de agua va a variar
y a su vez la temperatura corporal del animal va a ser mucho más fácil de regular que si estamos al rayo del sol. Eso se los estoy diciendo y realmente si ustedes piensan en sí mismos es muy fácil de entender cómo se regulan las temperaturas corporales y quién está más cómodo a la sombra o a la sombra o al sol. Otro problema es la contaminación, o sea, no sabemos usar el agua y muchas veces hasta en las producciones agropecuarias contaminamos. El hecho de tirar la basura en los lugares cercanos a las fuentes de agua, el hecho de contaminar napas subsuperficiales, la producción, por ejemplo, en los mataderos y todas las industrias que usan agua para lavar y para llevar a cabo la industria, suelen mandar el agua contaminada otra vez a los sistemas y ese sistema se contamina y nosotros después necesitamos agua no contaminada o sea, es un ciclo, así como el ciclo del agua en la naturaleza, también es un ciclo del agua artificial que nosotros podemos hacer con la contaminación. Otro problema es no tener un sistema de riego para producir forrajes, o sea, piensen, nosotros no estamos pudiendo viajar hasta las chacras de la isla, pero generalmente acá se producen muchos forrajes por un sistema de riego que tienen las chacras y que podemos administrar durante toda la época, primavera o verano hasta el otoño, agua suficiente como para que se produzcan los cultivos. Pero a su vez eso está relacionado con a veces una ineficiencia en el uso del agua, porque a veces no sabemos ni siquiera regar y los riegos por manto a veces se hacen en condiciones de superficies no niveladas y entonces estamos poniendo agua y agua y agua y estamos provocando una salinización en algunos suelos mientras que otros quedan secos y sin regar. Entonces, los problemas del agua en la producción agropecuaria son todos esos. Y esta diapo se las puse simplemente porque me encanta tener una referencia que es de José Hernández, el autor de Martín Fierro, en 1882, que también escribió unos libros que se llaman Instrucción para el estanciero. Y entonces él menciona no solamente el agua, sino la forma en que el animal tiene que tener derecho a tomar agua. Y fíjense al leerlo que dice que es importante que la hacienda coma tranquila, no es mucho más que beba quieta y con toda calma. O sea, nada perjudica más el engorde que no dejar al ganado beber con sosiego, sea agua natural o del jagüel, para lo cual no hay necesidad de traerla, ella misma viene a sus horas, la hacienda viene a sus horas, y debe dejársele permanecer allí todo el tiempo que quiera, hasta que se retira voluntariamente y despacio. La hacienda generalmente bebe, se echa a rumiar, vuelve a beber al rato y es recién después de haber bebido esta segunda vez que se retira de la aguada. Esto es una observación de José Hernández y tiene que ver con la etología, lo que yo les dije que después vamos a nosotros evaluar en otra unidad. Entonces, hay que dejar a los animales comer y hay que dejar tener acceso libremente, tranquilo, sin apurarlos, sin forzarlos a el agua accesible para beber. Pero a su vez hay factores que afectan el consumo, o sea, no todos los animales toman la misma cantidad de agua y eso está relacionado, por ejemplo, a factores biológicos como la tasa metabólica, la velocidad en que están haciendo anabolismo y catabolismo, que está relacionado a su vez con diferentes etapas de la vida o estado fisiológico, que es el último punto que tienen ahí, a las razas y a la variación individual, porque si ustedes piensan en nosotros como personas, hay gente que toma agua todo el tiempo y hay gente que parece que no tuviera necesidad de ingerir agua, o sea, o no se da cuenta que tiene sed. Entonces hay variaciones en cuanto al consumo de agua. Pero a su vez también el consumo está relacionado a los factores ambientales, o sea, la temperatura ambiente y la humedad ambiente están relacionadas con la cantidad de agua que se consume. Y otros aspectos que van a afectar el consumo, un poco lo fuimos nombrando al principio cuando yo les estaba contando por qué era importante que ustedes supieran, o sea, está relacionado a factores de la dieta.
la cantidad de materia seca. Materia seca es la cantidad seca que queda en un material después que se le evapora toda el agua. Si nosotros tomamos un pasto, lo guardamos, lo cortamos y lo llevamos a una estufa, ¿sí? Al comparar el peso inicial cuando tenía toda el agua con el peso final, nosotros lo que en realidad vamos a poder calcular es el contenido hídrico de esa muestra y el residuo, lo que queda, es la materia seca. Cuando nosotros hablamos de alimento y cuando nosotros hablamos de la cantidad de alimento que ingiere un animal, normalmente todas las referencias están hechas a materia seca. Y eso va a estar relacionado también a la naturaleza del alimento. Recuerden las primeras fotos de las vacas con el consumo de alimento fresco y seco en una misma parcela. La temperatura del agua, o sea, el consumo del agua es diferente si cuando el animal llega a una bebida el agua está muy caliente o está fresca, y a la disponibilidad de agua, o sea, es diferente una bebida que se llena rápida que una bebida que es muy lenta en su llenado y que el animal tiene que esperar. Entonces es diferente la cantidad de agua que va a consumir y la forma o el tiempo que va a tardar en consumirla. Y otra cosa que tiene que ver con el consumo o la cantidad que se consume es la cantidad de sales que tenga el agua y la calidad de sales. O sea, no es lo mismo tener cloruros que sulfatos, los gustos son diferentes, el efecto que esas sales en el agua hacen sobre la digestión son diferentes, entonces la cantidad de agua que va a tomar un animal también es diferente. Sobre ese tema van a volver ustedes en la materia de nutrición animal seguramente. Entonces, una pequeña conclusión sobre el consumo del agua. Un consumo correcto de agua significa que tiene que tener buena calidad, que tenga disponibilidad en cantidad y que la forma de suministro sea adecuada para que todos los animales de un rodeo puedan beber agua, el agua que necesitan para su desarrollo. Vamos a ver que la forma del bebedero donde le damos también influye en la cantidad de animales que pueden tomar al mismo tiempo. Cuando ustedes hacen una primera aproximación a la cantidad de litros que se necesitan, tienen que considerar que siempre el consumo de agua de un animal está entre el 8 y el 12% del peso del animal. O sea, normalmente tenemos que considerar para una vaca unos 50 litros seguro de agua por día. Y cuando se alimenta el ganado a pastoreo con suplementos, de ese tipo de suplementos secos que yo les mostraba al principio, el consumo va a ser mayor. Era lo que les dije yo al principio. Fíjense, este autor pone 65 litros por día. Y animales que tengan un altísimo peso corporal y en días cálidos pueden llegar a consumir hasta 80 litros por día. Estamos hablando de bovinos, de vacas y de novillos y de toros. Por eso por eso ponemos este número de litros. Pero siempre la relación del 8 al 12% se va a conservar. Y siempre va a ser mayor a medida que aumenta el tamaño y la temperatura va a llevar a tomar más agua también. Entonces, esa es una primera aproximación para que ustedes sepan cuánto consume un animal, y está relacionado con su peso y con su momento fisiológico de desarrollo. ¿Qué pasa? Hay alteraciones en el consumo de agua relacionada con otras cosas, como por ejemplo, cuando un animal no tiene acceso al agua en las condiciones necesarias, empieza a dejar de comer. Entonces, si uno está haciendo una producción y uno quiere mantener el peso corporal de un animal o aumentarlo, si le doy de comer pero no le doy agua, el animal deja de comer. O sea, necesita el agua para hacer el proceso digestivo. Entonces, con comida pero sin agua, deja de comer. No vamos a conservar ni aumentar el peso corporal. Fíjense que el segundo punto dice que puede haber una falta total de ingestión de agua, y eso
aunque les parezca raro, suele suceder muchas veces que se traba un flotante, que no hubo viento, que se rompió la bomba y el productor no pasó y los animales quedan sin acceso al agua durante más de un día. Entonces, lo que va a pasar es que se aumenta la concentración salina, ¿no es cierto? Y todo el animal, todo el mecanismo del animal adentro va a funcionar mucho más lento y por lo tanto también van a dejar de funcionar la parte de los riñones. Entonces lo que produce es una mala circulación con deficiencia de oxígeno en la sangre y a su vez una acumulación de desechos. Entonces es un doble daño, ¿no es cierto? No está comiendo, no está tomando agua y aparte se está intoxicando por una concentración de desechos. Y en esos casos la excreción de orina está muy limitada porque por un lado el animal va a tratar de retener todo el líquido, pero a su vez la orina se usa para excretar diferentes cosas como por ejemplo el sodio y los cloruros y entonces se va a ir acumulando en el animal a la medida que el animal deja de tener posibilidades de orinar. Y en la deshidratación total los síntomas que ustedes pueden ver es los ojos hundidos, el abdomen deprimido, el pliegue de la piel, o sea, si nosotros plegamos con la mano la piel del animal, es lento, o sea, no retoma su forma inicial. Las mucosas, o sea, siempre todos los lugares que siempre los vemos húmedas están secas, la piel se pone seca y escamosa y empiezan a tener o temblores y a veces espuma en la boca. La marcha se empieza a hacer rígida e incoordinada y el animal se echa como para esperar la muerte, se está autointoxicando por falta de líquidos. Y en contraposición, lo que quería mostrarles es que también puede haber alteraciones por un consumo excesivo de agua. Y parece mentira, ¿no? Pero a veces, cuando los animales han quedado sin acceso al agua, cuando se retoma, o sea, cuando se arregló la bebida, cuando se retoma el acceso al agua, en ese momento hay que tener mucho cuidado en no dejarlos tomar de golpe, porque lo que puede pasar es que les produzca una intoxicación. O sea, en estos casos hay que cuidar, en estos casos el agua puede ser tóxica, porque en realidad lo que produce son edemas, pero es increíble pensar que el agua puede ser tóxica. El agua puede ser tóxica cuando se administra mal, cuando a los animales han quedado muy sedientos y en la desesperación toman y puede producirse la muerte. O sea, es casi inmediato aparte. Y yo lo he presenciado, un animal que llega deshidratado, toma, tiembla y se muere con esa rapidez. Entonces, esas son las dos condiciones extremas, ¿no es cierto? Por un lado, el déficit y por un otro lado, no es que sea un exceso, sino controlar que la administración de agua tiene que ser continua, que no podemos dejar los animales sedientos y después darles agua o permitir que tomen agua durante un tiempo limitado y después cortarla de vuelta. El animal tiene que tener acceso al libitum. Al libitum quiere decir disponible siempre y a gusto la cantidad de agua que necesite. En esta diapositiva yo les puse los hábitos de abrevado. Entonces, son diferentes. Si ustedes tienen campos que tienen potreros muy grandes, los campos, por ejemplo, acá en la meseta pueden tener tamaños, cada potrero, de lo que se dice de una legua, o sea, de 2.500 hectáreas. Cuando los animales viven en esa superficie y tienen que caminar para buscar su alimento, yo al principio les mencioné que el animal hace un balance entre la energía consumida y la energía gastada. Entonces, cuando tienen que desplazarse muchos metros, kilómetros para conseguir alimento, no van y vuelven a tomar agua, sino que vienen una sola vez al día a tomar agua. A veces en invierno pasan más de un día sin tomar agua
y cuando lo hacen se quedan un buen rato en la bebida, toman más de una vez, se llenan de agua y vuelven a salir. Incluso en algunos casos, cuando hay vacas con crías, ustedes van a encontrar que hay vacas cuidando 5 o 6 terneros y son como las madrinas, y las vacas madres van, toman agua y vuelven. O sea, ni siquiera desplazan a sus terneritos que no necesitan tomar agua directamente porque están mamando, porque es un ahorro energético, ¿no es cierto? Siempre hay una jerarquía de tomada de agua en un rodeo cuando hay muchos animales juntos. Entonces, normalmente se respeta en todo tipo de especie animal, y en el caso de que las temperaturas ambientales sean muy elevadas, los animales suelen pasar un par de horas cerca de la bebida, incluso se refugian abajo de los arbustos, a esas medias sombras que pueden obtener, como para poder tener acceso más de una vez al agua, y después se vuelven a desplazar hacia los potreros. Cuando el animal no está acostumbrado a altos tenores salinos, olfatea y lame el agua primero, como para ver si la va a poder tomar. Y el resto, bueno, son cosas que ya les he mencionado. Los animales alimentados a raciones toman agua más frecuentemente. Cuando hay un pastoreo rotativo, o sea, cuando el pastoreo es manejado de manera que los animales van pastando en lugares diferentes continuamente, el hábito suele estar relacionado a la longitud que tengan que caminar para ir a tener acceso al agua. Cuando la cantidad de sales de las aguas en la bebida son muy altas, se va a notar enseguida que después de una lluvia los animales no vuelven a tomar agua a la bebida enseguida, sino que aprovechan a tomar el agua dulce menos salina de los pozos, de los charcos. Y bueno, otra cosa que tienen que aprender es que cuando tenemos animales en encierre, hay que tratar de distribuir los bebederos de manera que los animales no se monten entre sí, no se lastimen cuando hacen acceso a la bebida, porque eso puede redundar en una disminución en la producción, ¿no es cierto? ¿Cómo obtenemos el agua? El agua puede ser superficial, como por ejemplo la que vemos en la primera fotografía, o el agua puede ser subterránea. La forma de distribución o la forma de encontrar el agua en diferentes condiciones con respecto a la superficie está bien descrito en el libro, así que denle una leidita. En esta diapositiva vuelvo a ponerle una cita de José Hernández, que léanla porque él describe cómo se encuentra el agua subterránea entre las capas duras que tiene el suelo, y eso no está ni más ni menos que relacionado a lo que se llaman acuíferos, o sea, los lugares a donde se almacena el agua por debajo de la superficie del suelo, que se llaman confinados cuando están limitados por una capa no permeable arriba, y no están accesibles al resto de la superficie, y hay acuíferos no confinados que están en contacto directo con la superficie del suelo que nosotros conocemos, y que en algunos casos incluso pueden en los bajos hacerse notable como agua superficial. Entonces es diferente pensar en las reservas de agua dentro de los acuíferos confinados y los acuíferos no confinados. El confinado tenemos un acceso mucho más directo, el no confinado tenemos un acceso mucho más directo, y el confinado es muchas veces acuíferos que nosotros podemos usar para extracción de agua con algunos mecanismos un poco más costosos y con requerimiento de diferentes tipos de energía. Esta fotografía, léanle la descripción porque está puesta exactamente para que puedan entenderlo, pero
muestra el mismo tipo de descripción de los acuíferos. Y la foto que les sigue es simplemente para mostrarles que a veces los acuíferos no confinados pueden hacer estas apariciones en la superficie, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros nos encontramos con superficies de agua disponibles en superficie que son producto de acuíferos que están muy cercanos a la superficie y en las partes más hondas o más profundas de la superficie pueden dejar el agua totalmente accesible. Por otro lado, nosotros tenemos que pensar que en las producciones agropecuarias no solamente tenemos ese agua disponible que puede llegar en los acuíferos no confinados a la superficie de la tierra, sino que en algunos casos nosotros tenemos que hacer una extracción de agua o un almacenamiento de agua que se puede hacer de diferente forma de acuerdo a las condiciones que nosotros tengamos, de suelo, de posibilidades de perforación, de contenido de agua en los acuíferos y las condiciones climáticas y incluso el tipo de suelo superficial. Ya vamos a ver por qué. Las cosas más comunes que uno ve para almacenar agua son los tanques australianos, ¿no es cierto? Los molinos, ya sea eólicos o las bombas, ya sea a combustible o a paneles solares, pueden sacar agua desde la parte subsuperficial, de profundidades del suelo, que pueden ir desde los 3 metros en algunos lugares hasta los 120 metros en otros, o sea, las perforaciones tienen ese tipo de profundidades variables y hay veces se busca en esas diferentes napas confinadas diferentes calidades de agua, ¿no? Entonces, una vez que se logra extraer el agua, uno la tiene que conservar y el diámetro de esos tanques australianos va a estar relacionado a la cantidad de animales que nosotros tengamos. Y la cuenta no es tan simple como decir, yo tengo 100 animales y necesito 50 litros por animal por día, entonces 100 por 50 hago 5.000 y ya estoy. O sea, no hacemos un tanque australiano para almacenar agua para un día, porque las energías no son siempre confiables, o sea, no, a veces te quedas sin combustible de gasol, a veces no hay viento y a veces no hay sol. Entonces, cuando uno programa un mecanismo de almacenamiento de agua, tiene que pensar que tiene que tener agua almacenada como para que la producción o el acceso de los animales al agua esté garantizada durante un tiempo, no solamente durante un día, ¿no es cierto? Esa es la función del almacenamiento de agua y lo que yo puse ahí es un tanque australiano, por ejemplo. Pero a su vez, una vez que yo tengo el agua en el tanque australiano, yo no puedo abrir el tanque australiano para que las vacas se arrodillen y tomen, sino que tengo que darles un lugar de acceso al agua que se llaman bebederos. Y los bebederos tienen diferentes formas, hay diferente eficiencia y los bebederos también tienen que ser planificados para que los animales todos tengan acceso al agua, ¿sí? Y como para que los animales no se peleen por el acceso al agua y si vienen varios animales sedientos, no rompan y no quieran todos tomar agua al mismo tiempo. O sea, hay que pensar que nosotros si tenemos un bebedero de ese tipo que está mostrado ahí, eso se llama un bebedero lineal porque está en una sola línea y necesitamos por lo menos unos 0,50 metros, o sea, 50 centímetros para cada animal. O sea, que si nosotros queremos que haya un acceso para 10 animales, necesitábamos una longitud de 5,50 metros, ¿no es cierto? En el costado, ustedes van a ver que hay una parte protegida, que es la parte de acceso del agua que viene de la australiana al bebedero, y esa forma de administración del agua es por medio de un flotante, o sea, el animal toma, se baja el nivel del flotante, se abre el flotante, o sea, baja el flotante y deja pasar agua. Cuando los animales han dejado de tomar y la bebida retoma el nivel de referencia, el flotante tapa la entrada al agua, entonces no se pierde agua continuamente, sino que se le abastece en el momento
momento que es necesario. Entonces, el tipo de bebederos. Los bebederos pueden ser de cemento, los bebederos pueden estar en altura, los bebederos pueden estar al nivel del suelo, y si se fijan en la última foto, la función de los bebederos es administrar agua. Entonces, en algunos casos, si uno tiene dos animales, como lo de la foto, un fuentón puede servir. Los bebederos lineales, como este que les muestro, y bueno, en este caso están mis perros jugando en el bebedero, pero está hecho, pensado en animales que acceden de este lado y desde el otro lado, con una división en el medio, que normalmente este tipo de bebedero se usa cuando los animales no son muy mansos, porque entonces el animal que toma de un lado y del otro no se ve, y entonces no compite y no se empieza a pelear mientras toma agua a través de una alambrada. Entonces suele hacerse estas divisiones para que el animal consuma el agua mucho más tranquilo que si está mirando el que está del otro lado con la boca a su mismo nivel. Este bebedero que ven acá es un bebedero redondo, y si se fijan tiene una parte central más elevada, que es a donde funciona lo que es el flotante, y todo alrededor de ese bebedero está el bebedero propiamente dicho, o sea, el lugar de acceso a la bebida de los animales. Fíjense la relación de forma y distribución con los diferentes bebederos que vimos antes. Y fíjense cuáles son las ventajas de un bebedero redondo. Fíjense la forma que tiene un animal, vamos a poner una vaca, pero también tienen las ovejas la misma forma, o el caballo. Tienen un cuello, un cogote y una cabeza que ocupa determinado espacio, y después son mucho más anchos hacia atrás, ¿no es cierto? Ese ancho es más o menos lo que se considera cuando uno evalúa la cantidad de animales que se pueden acomodar en un bebedero lineal. Ahora fíjense que en un bebedero de este tipo, circular, los animales se pueden acomodar en forma radial. Entonces, la cantidad de animales por superficie, o sea, por longitud de bebida disponible, es mucho mayor en proporción que si nosotros tenemos un bebedero lineal. Y otra de las ventajas que tienen es que hay mayor acumulación de agua en el centro, o sea, el agua almacenada disponible para los animales está fresca y sombreada, entonces es mucho más fácil para ellos tener acceso rápido al agua en un bebedero circular que en un bebedero lineal. Y estas fotos se las puse porque, bueno, a ver, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al momento económico, el asunto es dar agua. Antes de hacer ese bebedero lineal que les mostré donde estaban los perros, antes de hacer el bebedero circular que les mostré recién, esta fue una forma de subsanar el aprovisionamiento de agua en el campo que estoy ahora, simplemente una bañera. O sea, el asunto es darle a los animales la cantidad de agua. Eso cuando nosotros extraíamos aguas subsuperficiales y las administrábamos, y las almacenábamos y las administrábamos en bebederos, pero hay campos que tienen acceso a aguas superficiales. Y las aguas superficiales tienen características diferentes. Pueden ser aguas que corran, como esa que vimos en la foto anterior, o pueden ser aguas que se acumulen como producto de la lluvia en campos de secano, por ejemplo. Esto es una foto satelital, simplemente. Lo que vemos es un campo de acá de arriba de la meseta. Las marcas que ven ustedes son marcas de caminos o marcas de alambrados. Y fíjense que está marcado una cosa que dice Tajamar. Entonces, tienen que razonarlo así. En muchos lugares la superficie de los campos no es homogénea, ¿no es cierto? Hay lugares más bajos, hay lugares más altos. Entonces, ante una lluvia, el agua va a correr y va a tratar de acumularse en los lugares más bajos. Normalmente esos lugares más bajos han recibido los depósitos aluviales de arcilla, que es el componente más finito que tiene la tierra, durante
montón, cientos de años o miles de años, entonces esos lugares más bajos casi que se puede decir que tienen como una capa de tierra prácticamente impermeable, ¿no es cierto? Se hacen como una batea impermeable. Y se forman grandes lagunas en los campos, en las partes bajas de los campos de monte. A veces los productores aprovechan esas características y hacen además un trabajo con maquinarias y es ahondar esas lagunas en determinados lugares. En la época seca hacen como una excavación, que es lo que ven ahí marcado, que está cuadrado, esa no sería la forma original de una laguna. Entonces ahondan esa parte y ese suelo impermeable permite el almacenamiento de grandes cantidades de agua durante muchísimo tiempo. Entonces ayudan a disminuir los gastos de bombeo, los gastos de perforaciones, etcétera, etcétera, los lugares a donde pueden hacerse tajamares, este es el nombre que se llama a esas excavaciones, que aparte tienen que ser manejadas con mucho criterio, porque uno almacena agua acá, pero tampoco podés dejar que los animales tengan el acceso directo a este agua, porque si no meten las patas, la defecan, la contaminan y al final no te termina sirviendo. Entonces, generalmente un productor que usa bien un tajamar hace la excavación, pero a su vez hace alguna forma de derivar esto a un lugar a donde tengan un acceso más restringido a las bebidas. Hay otras aguas superficiales que son características de la zona de precordillera, en lugares que llamamos mallines, que el agua aflora durante gran parte del tiempo, entonces en lugares rodeados de unos ambientes mucho más secos uno se puede encontrar con lugares con muchísimo forraje, con muy buena calidad o con muy buena receptividad de hacienda, porque el agua está en superficie y la producción de forrajes es muy alta. Son los llamados mallines, característicos de la precordillera, o en otras zonas pueden también llamarse humedales y son de un manejo diferente, porque hay que cuidar no solamente la vegetación que se puede desarrollar ahí, sino también no estropear el acceso de los animales a esos lugares que realmente son de alta producción. Entonces, todos eso que estuvimos viendo está encerrado dentro de lo que se llamarían ecosistemas lénticos de agua. ¿Por qué esa palabra agua lénticos? Porque son todas las aguas, los sistemas de aguas que son aguas tranquilas, aguas interiores que están quietas o que están estancadas, ya sea una laguna, un tajamar artificial, son esos lugares a donde el agua de un mallín, son lugares que no corre el agua, que está estancada, que queda ahí de forma temporal o de forma permanente, pero sin corrientes. Y de otra manera totalmente opuesta tenemos que considerar también los sistemas lóticos. Y cuando hablamos de sistemas lóticos, la foto de nuestro río Negro acá nos muestra grandes masas de agua que se mueven. O sea, un sistema lótico siempre tiene agua en movimiento. Obviamente el cuidado y el tratamiento y la forma de manejo de las aguas que están en continuo movimiento van a ser totalmente diferentes a las aguas que están en un sistema léntico. Yo les decía, ustedes no pueden permitir que los animales vayan a tomar agua directamente al tajamar porque lo contaminan. Sin embargo, muchas de las explotaciones ganaderas los animales tienen acceso al río porque evidentemente ese agua se está renovando continuamente, entonces no tienen problemas de contaminación. Entonces, esas fueron las características generales de por qué es tan importante que ustedes piensen en el agua como un recurso que tienen que manejar también los veterinarios. En forma rápida, porque ustedes después van a leer sobre esto y van a trabajar sobre esto, yo les voy a describir las próximas diapositivas sobre análisis de agua. O sea, nosotros necesitamos hacer análisis de agua muchas veces para saber qué le estamos dando a nuestros animales, si el agua es de buena calidad, si el agua no es tóxica o si el agua
puede estar ayudándonos a suplementar a los animales en la parte de nutrición. Entonces, una de las cosas que ustedes tienen que saber es que si bien ustedes no van a hacer el análisis de agua, sí tienen que saber tomar las muestras, o sea, las muestras se toman de los caños abastecedores o de los ríos o de los tajamares con un determinado protocolo, y ese protocolo incluye que cuando uno lleva el agua a analizar, la lleva en una botella limpia, no una botella de Coca-Cola, sino una botella que haya sido, si es posible, de vidrio, y si no, una botella plástica, pero que haya sido anteriormente usada con agua. Y uno tiene que poner la identificación del lugar a donde sacó la muestra, el número de muestra, la fecha, la procedencia, el tipo de aguada, la profundidad. Todo ese tipo de cosas, uno con esas características tiene que rotular la muestra para llevarla a un lugar para que la analice. Y cuando ustedes le dan los resultados de calidad de agua de bebida, ustedes van a tener que tener determinados parámetros para saber cómo interpretar esos datos. Una cosa se llama los límites de seguridad, que son los rangos en los cuales uno puede hacer una producción de carne, de leche o de verduras o de cultivos. Normalmente van a ver que en los análisis hay una recomendación apta para ganado, apta para cultivo, no apta para uso humano, etcétera, etcétera. Y por otro lado, hay un número para cada uno de los factores analizados que en realidad está permitiéndonos saber cuál es el límite máximo que puede ser tolerado. Y el límite máximo tolerado también va a depender del tipo de producción. O sea, determinados animales tienen un índice de tolerancia diferente que otros. Entonces, esos son factores o valores que ustedes van a encontrar cuando le den el análisis. Pero antes de llegar a poner el agua para hacer el análisis químico, seguramente van a ver que el analista les va a dar algunos otros datos, que es el análisis físico que uno puede ver a simple vista, o sea, el color a simple vista o a simple acceso sensitivo, el olor, el sabor, la turbidez, son tipos de cosas que se suelen analizar también antes de llevar a hacer determinados análisis a una química, ¿no es cierto? Entonces, generalmente cuando a ustedes le den los resultados, van a darse cuenta que los químicos analizaron la presencia de iones, te van a dar un valor de acidez, o sea, de acidez o alcalinidad, o sea, el pH, dureza, que tiene que ver con el contenido de calcio y magnesio como carbonatos, alguna que es más temporaria y otra más permanente, pero esas son las características de las cosas que te van a dar. Entonces, vamos a hacer un pasaje rápido por este tipo de cosas. ¿Qué cosas se analizan? Se analizan sales totales en las aguas, y también hay un límite máximo y un límite de seguridad. El límite máximo es de 12.000 miligramos por litro y el límite de seguridad es de 7.000. O sea, vean qué variables son esas dos rangos que nosotros estamos describiendo. Por otro lado, van a analizar carbonatos y bicarbonatos, que son los responsables de la alcalinidad que tenga el agua. Entonces, de ahí te van a dar una posibilidad de regular esa alcalinidad de acuerdo a el agregado de algunas cosas, ¿sí? Entonces, eso te va a permitir saber si ese agua puede ser usada y cuánto tiempo sin producir daño. Entonces, analizan muchas sales y por cada sal van a darte un valor de tolerancia. Entonces, van a ver que los cloruros de calcio son diferentes que los cloruros de magnesio, y que son diferentes que los cloruros de sodio, y que la tolerancia de los animales a eso es totalmente diferente. Las características del agua son evaluadas de acuerdo a la relación que hay entre todos esos componentes. Otras de las sales son los sulfatos, y también tienen que ver con ese tipo de cosas porque a veces afecta mucho
las condiciones para la fertilidad de los vientres, porque muchas veces afectan, disminuyen el porcentaje de preñez, las aguas con muchos sulfatos, y también actúan como laxantes, o sea que van a influenciar todo el metabolismo de la alimentación. Y por otro lado, hay aguas que son las aguas que las llaman aguas engordadoras, que son las aguas que, aun cuando tienen condiciones o concentraciones salinas bastante considerables, tienen un buen equilibrio de sales y a veces ayudan a acelerar el metabolismo o la digestión o el aprovechamiento de los alimentos. Entonces hay algunas aguas que realmente son como un suplemento mineral, por eso se las llama aguas engordadoras. Acá les dejo algunas de las características de esas aguas engordadoras que benefician la producción. Y les nombro algunas de las otras cosas que pueden tener características negativas cuando se encuentran en los análisis. Uno son los fluoruros, que nosotros estamos acostumbrados a verlos en el desgaste de los dientes en los seres humanos, pero que también producen desgaste en los animales y que está muy relacionado con la ubicación, por ejemplo, en el país, ¿no es cierto? Hay áreas con déficit o con niveles normales de fluoruros o con niveles muy altos. Entonces, la distribución de fluoruros está muy estudiada y las características de los animales o la resistencia de los dientes en los animales está muy relacionada a esa calidad de agua. Los nitritos y los nitratos también pueden ser analizados en el agua. Generalmente están presentes siempre en suelos, agua y vegetales y en los animales. Y están relacionados con la salud en relación a la producción o la conversión de hemoglobina en la sangre en metaglobina. Entonces, eso en realidad afecta la cantidad de oxígeno que transporta la sangre y por lo tanto puede producir incluso una anoxia por exceso de nitritos. Esta contaminación muchas veces está relacionada con la contaminación que se produce en los lugares a donde se hace encierre de animales. Otro producto que es sumamente tóxico es el arsénico, que tiene algunas características, o sea, no se perciben los daños en forma inmediata, pero suelen ser daños acumulativos. Entonces, las aguas con arsénico tienen que ser de mucho cuidado, uno tiene que conocerlo porque se acumula en el cuerpo y el daño se produce indefectiblemente. También tiene una distribución muy estudiada en la República Argentina porque también está relacionada a los efectos sobre los humanos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos un resumen, yo acá les puse unas tablas sobre las cuales no voy a ir porque en realidad es parte del trabajo práctico, pero las tablas te dan valores, los valores deficientes, buenos o malos, de acuerdo a la producción que vos hagas, ¿no es cierto? O sea, es diferente los requerimientos de la calidad de agua para una producción de cría que lo que se requiere para una invernada o para un tambo. Entonces, lo que viene a continuación es una serie de diapositivas a donde lo que ustedes tienen son valores sobre los cuales ustedes van a ir después para poder hacer el trabajo práctico. Y el trabajo práctico que les vamos a dejar unos análisis reales de suelos de aguas de la zona y ustedes van a evaluar la calidad de ese agua, comparando los valores o los rangos de valores que le dan con los valores
que ustedes tienen como aceptables en las tablas que pasamos recién rápidamente. Y otra cosa que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de agua en las producciones es la contaminación del agua. Ese 0,25% de agua disponible, por más que tenga una renovación continua en el ciclo del agua, nosotros la estamos usando mal, la estamos contaminando y el agua contaminada no nos sirve. El agua contaminada nos envenena y la contaminamos con mugre de diferente origen. Mugre porque no sabemos usar los envases, los plásticos y la basura de nuestro consumo, y contaminamos también en la misma producción agropecuaria, o sea, el manejo inadecuado de los efluentes en una producción agropecuaria puede contaminar, o sea, las aguas de lavado, las aguas de los tambos, todo ese tipo de cosas mal vuelta al sistema, si uno no la pasa por un sistema de lixiviado y de recuperación, en realidad eso contamina. Y esa contaminación, o sea, no es muy fácil de sacar cuando uno la vuelve a largar al medio, esa agua contaminada. La contaminación puede ser por toxinas, por hidrocarburos, por plaguicidas, por metales pesados, por microorganismos patógenos, por parásitos. Y la podemos hacer en el campo, la podemos hacer mientras sembramos, porque pusimos herbicidas, porque no guardamos bien los envases, pero, por ejemplo, esta foto está mostrando aguas usadas en un matadero, o sea, cuando nosotros faenamos animales, el agua de lavaje contiene sangre y contiene residuos orgánicos de la parte interna de los animales, y ese agua es una gran cantidad de agua que se usa y que se tiene que de alguna manera recuperar. Y recuperar quiere decir llevarla a niveles de sólidos, de sales, de patógenos y de tóxicos bajos para que pueda ser reincorporada al sistema de agua disponible. Si nosotros estuviéramos haciendo la materia en forma presencial y con los viajes que estaban previstos, hubiésemos visitado esto que les estoy mostrando acá, que es el matadero de Luis Beltrán. Lo que ven arriba son piletas en las cuales hay piletas de decantación. Si se fijan, hay aereadores para que el agua se vaya oxigenando y algunos tratamientos que permitan que el agua que después volvemos a incorporar a los canales de riego tenga un nivel de contaminación baja. La conclusión es que por todos esos motivos tenemos que cuidar el agua, porque la tenemos que tomar, porque la tienen que tomar los animales y porque la necesitamos, y porque hay mucha gente que tiene muy bajo nivel de acceso al agua y nosotros realmente no sabemos cuidar. Esto se los nombré al principio, va el dato de vuelta. El agua metabólica es el agua que se produce durante la combustión de los alimentos, y el consumo, esta diapositiva está para mostrarles que el consumo de agua, también se los nombré antes, está relacionado a la proporción de agua que tengan los alimentos, o sea, contenido de materia seca, ¿sí? Inversamente proporcional al contenido de materia seca. Pasturas con alto contenido de humedad, como la primera foto, van a hacer que los animales requieran una ingesta de agua menor, y deleteados como la última foto van a hacer que el animal quiera un gran consumo de agua. Entonces, las diapositivas que siguen son simplemente para que sepan la cantidad de agua que los animales pueden consumir de acuerdo a su categoría. Estamos hablando de bovinos otra vez porque es a donde hay más disponibilidad de datos, o sea, desde vacas hasta vacas preñadas, etc. Este gráfico solamente es para mostrarle que mayores temperaturas implican mayor consumo de agua. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber no solamente que la temperatura ambiente aumenta el consumo, sino que tenemos que proveerle, acá están los litros de agua por bovino, pero tenemos que proveerles agua que esté en condiciones de baja temperatura. O sea, los bebederos en muchos casos tendrían que estar
ubicados en lugares protegidos, en lugares que no permitan que el sol incida directamente, porque calienta el agua y aumenta dificulta el consumo, porque no sacía la sed de la misma manera. El consumo de agua y su relación con el flujo, o sea, cuando uno puede reponer el agua y la disponibilidad de agua es rápida, disminuye la cantidad de veces que los animales van a tomar agua. O sea, un animal que tiene un flujo de agua fresca se va a saciar su sed con mucha más facilidad que si tiene un agua estancada y caliente, ¿no es cierto? Va a tomar un poquitito, va a tratar de que se incorpore en su cuerpo y va a volver a tomar. La naturaleza del consumo, entonces, o del alimento está relacionado con el consumo de agua, lo hemos nombrado ya en varias diapositivas. Esta es solamente para aumentarle los datos por si las necesitan. Esta es simplemente para saber que el consumo de agua tiene que estar relacionado al tipo de pastoreo que nosotros relacionamos, ¿no es cierto? El tipo de pastoreo que nosotros hacemos. Si nosotros tenemos muchas parcelas y lo que hacemos es mover los animales por una parcela hacia la otra en forma temporal, eso se llama pastoreo rotativo, y el diagrama o el acceso al agua va a estar relacionado con el diagrama de pastoreo rotativo que nosotros hagamos en un campo, ¿sí? Normalmente es una forma mucho más eficiente de aprovechar, que se puede hacer en un cultivo, como les mostraba en la diapo anterior, o se puede hacer a campo, como es esta foto, en la cual yo tengo dividido con alambres eléctricos y hago un uso temporal de los potreros, de manera que, si se fijan en la diapositiva de abajo, los animales aprovechan primero bien un potrero que tiene acceso cercano al agua, después los paso al otro y aprovechan totalmente el otro potrero. Entonces, la calidad del agua tiene que estar relacionado con la oferta que yo le estoy haciendo de esta vegetación. Fíjense, diferentes tiempos y hay diferentes calidades de vegetación, desde un verde arriba hasta un amarillo de la paja medio seca abajo, y eso implica que la cantidad de agua que van a consumir va a ser diferente en las diferentes épocas. Pero si yo manejo así y siempre tengo un buen acceso al agua, voy a poder usar mucho mejor los potreros que si no los tuviera divididos. Esta es una foto para mostrarles cómo es un pastoreo no rotativo, sino con un alambre eléctrico móvil, en el cual en realidad los animales como que van empujando, no es empujando, van moviendo, les van moviendo el eléctrico para que tengan consumo. Esto hace que no consuman toda la pastura al mismo tiempo y tienen siempre acceso al agua para que ese alimento pueda ser bien aprovechado. Y la última es para mostrarles que por más que uno tenga dinero, si no sabe pensar y no sabe cómo distribuir las bebidas, puede invertir mucho, pero puede hacer las cosas de una forma incorrecta. Entonces, en los lugares a donde los potreros son muy grandes, nosotros tenemos que saber que la distribución de las bebidas tiene que ser de acuerdo a la cantidad de alimento y a la cantidad de kilómetros que los animales tengan que caminar. Si nosotros, como en el primer caso, ponemos una bebida en el vértice de un potrero, fíjense que radialmente los animales siempre tienen que caminar mucho. Si hacemos pequeños triángulos, la forma como la segunda también es incorrecto, porque la distribución en triángulo hace que se conglomeren en las partes de los vértices del triángulo y les cueste consumir el alimento que está atrás. Es más fácil hacer una distribución en cuadrados, o lo que es mucho mejor son las opciones de abajo, que son caminos en los cuales el animal pueda desplazarse para llegar al agua y tener el agua accesible desde todos los puntos.
Esto sería la clase de agua y van a tener una sola actividad que se las voy a explicar en el aula y que la van a tener que entregar en la sección de tareas. Así que esa parte se los paso por el aula virtual. Nos vemos en la próxima.